Bien, pues bienvenidos sean nuevamente a una emisión más de su canal del Jabalí, donde estamos tratando de abordar lo que es el tema de la primacía papal y cómo es realmente una farsa y que históricamente no existen bases para creer que desde el primer siglo que la iglesia cristiana y la iglesia cristiana primitiva, mejor dicho, tenían esa creencia, ¿no? Que tenían esa doctrina de que Pedro es y fue el primer papa de la iglesia, y que de ahí en más sus sucesores también son pues la cabeza universal de la iglesia cristiana, y ser ellos pues los papas, el papado, la representación o los vicarios de Cristo aquí en la tierra. Bien, hemos ya tenido varios videos, ya son 7, y con este es el 8º ya de la serie. Y hoy vamos a tocar el tema de que uno de los principales apóstoles, primeramente uno de los que más ha contribuido al Nuevo Testamento, todas sus epístolas, ¿verdad? Aparte de que Lucas es uno de sus discípulos, y Lucas es autor del evangelio que lleva su nombre, que es el Evangelio según Lucas, y también de el libro de los Hechos. Bien, pues entonces hablemos de lo que, o de quién es, o qué pensaba el apóstol Pablo respecto a la autoridad de Pedro, basado estrictamente en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dicen las cartas de Pablo. Y vamos pues a adentrarnos en este tema. Bien, pues el apóstol Pablo tiene mucho que decirnos sobre el tema de que si Pedro era o no el pastor de toda la iglesia desde el principio de la misma, desde el principio de la iglesia. En el episodio anterior, en el video anterior, vemos que Pablo mencionó a Santiago antes de mencionar a Pedro en su lista de los considerados como columnas de la iglesia, en Gálatas 2:9. No solo incluyó a Santiago en primer lugar, sino que usó la palabra, o su uso de la palabra, entre comillas, considerados, o sea, como que se pensaba, se creía. Esto nos sugiere que no estaba necesariamente de acuerdo con la estimación que otros ya les habían dado a estas personas. De hecho, un poco antes de Gálatas 2:9, en Gálatas 2:6, escribe Pablo lo siguiente, dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Bien, pues Pablo sabemos que era audaz y desafiante, pero no podemos acusar al apóstol Pablo de ser rebelde. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo que lo que fueran, o sea, lo que fuera Pedro, lo que fuera Santiago, pero estamos hablando de Pedro específicamente, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, no supuso aquí ninguna diferencia entre Pablo y Pedro, o entre Pablo y Santiago. Pablo dice que Dios no es parcial con nadie, ni siquiera con Santiago, con Pedro o con Juan. Pablo no podría haber dicho que no le importaba lo que era Pedro, si es que Pablo pensaba que Pedro tenía poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia, como nos dicen los católicos romanos. De hecho, descartar la reputación de Santiago, Pedro y Juan implica que Pablo veía un poder pleno, supremo y universal sobre los tres. O sea que los tres lo tenían. Pablo asignó todas sus acciones y opiniones a una autoridad plena, suprema y universal que la Escritura sí menciona. ¿Y quién es esa autoridad plena, suprema y universal? Jesucristo. Y lo vemos en Mateo 28:18. Dice lo siguiente: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa misma autoridad, Jesús, es llamada por el propio Pablo como el pastor supremo en primera de Pedro 5:4. El mismo Pedro, dice que el pastor supremo es Jesús.
Pedro también llamó a Jesús el pastor y guardián de nuestras almas en 1 de Pedro 2:25. En el texto griego se usa el término episcopos, que a la postre vendría a ser definido al castellano como obispo. Jesús es el obispo de obispos y el pastor de pastores, no Pedro. Jesús puede ser el pastor universal porque Él, como vemos en Mateo 28:20, Él puede estar con todos nosotros en cualquier lugar siempre. Es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente porque Jesucristo es Dios. Pedro no podía estar en otros lados. Y Pablo también tiene algunas cosas importantes que decir sobre Pedro cuando les escribe a los corintios. Pablo se queja de las divisiones en la iglesia que existen en la iglesia de Corinto. Los miembros de esa iglesia decían: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros decían: yo soy de Cristo. Esto lo vemos en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 12. Cefas, como ya sabemos, es Pedro. Pablo pasa a preguntarles a los cristianos de Corinto que si Cristo está dividido, o si Pablo fue crucificado por ellos, o si ellos fueron bautizados en el nombre de Pablo. Esto vemos en el versículo 13. Aquí vemos que Pablo no les da ningún elogio a los que son de Pedro porque él sea el pastor de toda la iglesia. Por supuesto, tampoco elogia a los que son de Cristo, porque la preocupación de Pablo era la división que existía en la iglesia de Corinto. Ahora, usarle a la lealtad a nuestro rey para dividir su reino es un comportamiento difícilmente encomiable. Ahora, hay una salida aquí para aquellos que quieren defender la autoridad de Pedro, para los papistas en este caso, que si los corintios ni siquiera podían decir que eran de Cristo en contraste con sus hermanos y hermanas, no es de extrañar que no puedan hacerlo con Pedro. No obstante, este pasaje es una base importante para el resto de lo que Pablo dice en la carta a los corintios. Nos dice que lo importante no es la obra de un hombre, que lo que importa es la obra de Dios. Que uno puede plantar, uno puede regar, pero es Dios quien da el crecimiento, como dice 1 de Corintios 3:7. Y termina Pablo con esta afirmación, que es 1 de Corintios 3, versículos del 21 al 23, que dice así: así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. La pregunta que surge de esta discusión es por qué se menciona a Pedro. En 1 de Corintios 4:6, Pablo dice que esto se ha aplicado a él mismo y a Apolos. De la lectura de esta primera carta a los corintios, podemos estar seguros de que Apolos había pasado por Corinto y que había tenido o que había ganado algunos seguidores. Sin embargo, en el capítulo 4 no menciona a Pedro, solo menciona a Pedro, pues únicamente entre los nombres de las divisiones que hay en la iglesia ahí en Corinto, no que Pedro haya pasado por esa ciudad. Y ahora, una interpretación plausible es que por qué menciona a Pedro es que los corintios conocían quién era Pedro, ¿verdad? Este es lo que explican unos, que los corintios sabían quién era Pedro y que Pedro era el pastor de toda la iglesia, pero ya hemos visto pruebas en contra de esto en el libro de los Hechos. Ahora, lo más probable es que los judaizantes de su entorno, que estaban allí metidos en la iglesia de Corinto, contra los que Pablo luchaba constantemente, hayan nombrado a Pedro como su autoridad, ya que Pedro, Santiago y Juan eran apóstoles de la circuncisión. Vayamos a Gálatas 2:7-9. Dice así: por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues
el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Así pues, de cualquier manera, Pablo no da ni una pista de que Pedro tuviera alguna autoridad legítima en la iglesia de Corinto, atribuyendo toda la autoridad y el poder a Dios y advirtiéndoles a no vanagloriarse de los hombres, que como dice en 1 Corintios 3:21. Ahora, más tarde, en su segunda carta a los Corintios, cuando Pablo se siente obligado a defender su ministerio ante ellos, escribe lo siguiente en 2 Corintios 11:5: considero que en nada, hago énfasis, que dice Pablo, que en nada soy inferior a esos grandes apóstoles. ¿Quiénes eran esos grandes apóstoles? El contexto no lo aclara. La carta de Pablo a los Gálatas insinúa que podría referirse a Pedro, Santiago y Juan. Ahí dijo que tenían fama y reputación de ser algo. Y en 2 Corintios les llama grandes apóstoles. Sin embargo, no tenemos por qué saberlo a quién se refiere. Basta con señalar que los grandes apóstoles son varios hombres y que Pedro no merece distinción aparte de entre ellos. Todos son grandes apóstoles, sea Santiago, sea Juan, sea Pedro, sea quien sea de los apóstoles, todos son los grandes apóstoles. Ahora, la ausencia de Pedro como apóstol principal entre los grandes apóstoles es importante. Ahora, una vez más, los argumentos basados en el silencio tienden a ser poco fiables, pero a medida que avancemos en esta serie, se irán acumulando esos argumentos en contra. El número de situaciones en las que Pedro o una autoridad suprema en la tierra parece relevante, pero no se menciona, alcanza un nivel que no se puede ignorar. Veamos algunos ejemplos en las Escrituras. Pablo escribió 3 cartas al final de su vida a sus discípulos, 2 a Timoteo y 1 a Tito. Les enseñó cómo levantar una iglesia y enseñar en ellas la sana doctrina. En 1 Timoteo 3:15, por ejemplo, le dice a Timoteo: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. A Tito le escribe: tú habla de lo que haya de acuerdo con la sana doctrina. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Y a pesar de este énfasis en la sana doctrina y en cómo vivir como miembro de la familia de Dios, Pablo no menciona ni a Pedro ni a Roma. No es plausible que Pablo supiera que Pedro tenía poder pleno, supremo y universal, o que era pastor de toda la iglesia y único poseedor de las llaves del reino, y sin embargo nunca menciona esto en una carta que pueda enfatizar las cosas, solamente enfatiza, las cosas consistentes con la sana doctrina. Y Pedro y Roma no forman parte de algo que tenga que ser compatible con la sana doctrina. Ahora, finalmente, debemos añadir el testimonio del compañero de Pablo, Lucas, que escribió también el libro de los Hechos. Y al final de Hechos, Pablo, según nos relata Lucas, se encuentra en Roma bajo arresto domiciliario. Ahora, de ahí desde prisión enseñó durante 2 años. Y a pesar de que Pablo estaba en Roma y enseñando, Lucas considera totalmente innecesario mencionar a Pedro o a la autoridad de la iglesia de Roma. Estos argumentos del silencio son todo lo que tiene que hacer cualquier historiador, a lo que tiene que recurrir a investigar cualquier historiador para saber que algo no sucedió. Los papistas dicen que no podemos encontrar argumentos en contra de que Pedro o que los obispos romanos tuvieran poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia, porque nadie protesta contra algo que no existe. Pero es más creíble que, dado que ni Pedro ni los obispos de Roma hicieron tal afirmación en la historia temprana de la iglesia,
porque nunca encontraremos a nadie tampoco que escriba o que se haya opuesto o que haya estado en contra de esa afirmación, porque jamás fue expresada por nadie de la iglesia primitiva. Nadie de la iglesia primitiva jamás dijo que el obispo de Roma o Pedro, si aún estaba vivo, tenía poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia. Sin embargo, nuestros argumentos basados en el silencio serán suficientes, ya que se multiplican las situaciones que parecen requerir la mención de Pedro. El silencio se volverá realmente ensordecedor, tanto así que el Vaticano y el Consejo de Obispos Católicos de los Estados Unidos y los eruditos católicos romanos se han retractado de afirmar que exista un papado en la iglesia primitiva. En nuestro próximo video comenzaremos a investigar algo que desafortunadamente la mayoría de los protestantes y la mayoría de los evangélicos han descuidado, que son los escritos de los primeros padres de la iglesia, algo que también conocemos como la patrística. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, darnos like y compartir estos videos, que los hacemos simplemente para poder llevar y sacar de la ceguera espiritual a todos nuestros amigos católicos. Bien, pues hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga, y recuerden que este canal del Jabalí está hecho nada más para propagar el mensaje de la sana doctrina y sacar del engaño a aquellos que están atados al papismo y a las tradiciones de hombres. Dios los bendiga.